y tenía un momento en el cafetería, cuando alguien me pidió, ok, ¿qué quieres? ¿Qué quieres pedir? Y en mi mente como, esa pregunta es tan simple, pero no pude responder como quería. Y casi todo lo que conozco acá es por redes sociales, Mm. por grabar y publicar videos en TikTok o en Instagram. Y literalmente hice un video diciendo, hola, soy Mari, soy de Australia, quiero amigas, si le gusta esas cosas, avísame. Pero claro que es más fácil en mi primer idioma y siento mucho más inteligente en inglés que en el español, pero Claro. la gente ya puede entender, ok, está intentando y Ujú, estar muy feliz ver que intento, aunque ujú. no estoy perfecta, pero no siento 100% cómoda o Bienvenidos a otro episodio de Spanish Hacks, en donde entrevistamos a personas que han aprendido español de manera exitosa para que puedas aprender de sus experiencias, de sus consejos y de sus historias, y así la curva de aprendizaje sea más corta para ti. El día de hoy te tengo a una invitada que viene desde Australia, pero que se ha movido completamente al otro lado del mundo. Ella actualmente vive en Uruguay. Y bueno, nos va a contar su historia sobre cómo llegó ahí, cómo aprendió el idioma, cómo le va en general en su vida en Uruguay. Así que les presento a Madi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Madi? buenas, estoy bien, sí. Bienvenida y estoy pues muy feliz de tenerte aquí. Te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Me Ujú, gustaría preguntarte, ¿cómo llegas a Uruguay? Porque ujú, ujú. Australia y Uruguay son países que están completamente al otro lado de el uno del otro. ¿Qué pasó en tu vida? Ok, bueno, es una historia bastante larga, pero hace unos años básicamente no conocía nada de Uruguay. En el otro lado del mundo y en Australia existen muchas personas de Sudamérica, pero en mi círculo nadie en mi vida habla español, entonces es algo bastante raro que estoy acá ahora, pero sí, la versión corta es que conocí a un pibe, un hombre que se llama Alejandro y su madre es uruguaya. Pero unos años antes de eso empecé mi viaje con el español, entonces técnicamente empecé con español en 2016, pero me Ujú. mudé a Uruguay en 2020. Entonces sí, por Ah, wow. razones un poco diferentes. Pero entonces empezaste con el español antes de conocer a este chico, ¿sí? A Ujú. Alejandro. Okey, ¿y por qué empiezas con el español? Es, no sé, porque en Australia, ¿es muy común aprender idiomas o no tanto? Aprender poco, sí. En la escuela, casi todas las escuelas aprendí un poquito de algo, pero en mi escuela aprendimos italiano y japonés, que es mucho Ah, más bueno. común en Australia que el español. Ujú. Y Japón es muy cerca y hoy en día hay cursos de Indonesia, porque a los australianos les encanta ir a Bali, que es en Indonesia, Claro. entonces hay razón de aprender, pero español. Creo que sí hay escuelas que tienen esa opción, pero en mi escuela no. Pero cuando tenía 21 años y quería viajar fuera de Australia por la primera vez y encontré un video en YouTube de verdad que dije, oh, bueno, hay esa experiencia de viajar con una escuela de idioma y pensé, ok, ¿por qué no eso? Porque viajar sola como chica tenía un poco de miedo a hacerlo sin nadie, entonces, ok, ¿por qué no ir a una escuela que es un poco más controlada? Y de los idiomas, opciones, elegí, ok, español. No sé por qué quería aprender español y no italiana, porque mi abuela de verdad es de Italia, pero nadie Ah, en mi familia, excepto que ella, puede hablar. Y elegí español y fui a Costa Rica durante 3 semanas y empecé a aprender, pero desde cero. Aprendí lo más básico, solo 3 semanas y volví a Australia y sí. Guau, okey. Y cuando llegas a Costa Rica, esas 3 semanas, ¿cómo fueron? ¿Qué hacías? ¿Cómo fue tu experiencia? Fue increíble, pero de aprender como muy difícil. Ujú. Estuve
en las clases más básicos y las otras personas en mi clase era casi todo de Europa. Mm, Entonces su español era de mi nivel, pero hablan 5 idiomas más. Entonces sentí como, oh, que soy la única que solo hable un idioma. Solo pude hablar mm, en inglés, que es muy común en Australia. Desafortunadamente, los australianos no tenemos ese push, esa necesidad de mm, aprender, porque si crecís en un país que habla inglés, es como no necesitas algo más. ujú, Que eh, es verdad, porque si viajas a algún país, casi siempre puedes encontrar a alguien que habla inglés. ujú. Pero no me gusta esa mentalidad porque hay un mundo que no puede entender sin otro idioma. Sí, exactamente. Y además, bueno, idiomas como el español o quizás francés, no sé, Mm, son idiomas que te abren las puertas de muchos países, ¿no? sí. Entonces, ahora, entonces llegas ahí, te sientes un poco como intimidada porque todos los Mm, demás hablan más idiomas, sí. pero ¿cómo tú empiezas a practicar? Bueno, supongo que tienes clases ahí Ujú. en esas 3 semanas, Sí. pero ¿tienes que practicar con locales también o algo así? Before continuing with this video, I just want to remind you that in the third link in the description of this video, you can get access to the Spanish Hacks membership. In the Spanish Hacks membership, you're gonna get access to native Spanish teachers who are gonna help you to reach fluency in Spanish this year. But if you don't feel ready for that yet, then go to the second link in the description of this video and join my Patreon, where you'll get access to weekly Spanish lessons for beginners, intermediate students, and mini episodes of my podcast with a full transcription and a vocabulary list, so that you can get to the next level. Not to mention that in the first link in the description of this video, you'll get access to free short stories in Spanish that'll hit your inbox every other day. Now, let's continue with the episode. Bueno, teníamos las opciones porque está en un pueblo chiquito en Costa Rica, cerca de la playa, hermosa, pero es un lugar bastante turística, entonces era posible estar allí y hablar básicamente con inglés con todos, y no tenía mucha confianza en el español. Entonces, aunque estaba aprendiendo los básicos, era como actualmente usarlo en el momento no fue yeah, no fue fácil para mí, pero intenté un poquito, y cuando volví a Australia me inscribí en un curso de clases grupales local, pero en ese momento estaba un estudiante en la universidad y el idioma era separado, solo un hobby, entonces nunca tenía tiempo o nunca pude ser, nunca, no era mi prioridad. Claro. Entonces, como 3 años de aprender en Australia, era como un semestre sí y otro no, por tema de tiempo y también de dinero, porque clases de idioma puede ser bastante caro. Y sí, Wow. Entonces, realmente Costa Rica fue tu experiencia de conocer otro idioma, otra cultura, pero cuando conoces a este chico y empiezas a experimentar con la cultura de Uruguay, es cuando realmente empiezas a aprender español. sí, Wow. bueno, conocí a Alejandro, que ahora es mi esposo, en como 2018, 2 años antes del Costa Rica, y al primer fue solo, bueno, hablamos todo en inglés porque su primer idioma es inglés también, que es más fácil, pero eh, sabía, ok, es de otro país y él estaba estudiando en Australia en un visa estudiante, entonces cuando ya no es estudiante, se corte la visa y tiene que ir. Y cuando en el momento coincidí con terminar mis estudios en la universidad también, y recibí mi maestría el fin de 2019 y decidimos, ok, si queremos continuar juntos, ¿por qué no ir a Uruguay? Porque él Wow. tenía pasaporte uruguayo y bueno, pensé que tenía un poco de español, pero cuando llegué era como, wow, un shock, un choque de, ok, la gente acá habla muy diferente, y también con mi confianza tan bajo de idioma, era esa primera semana de verdad
escuchando y intentando entender a la gente, fue como, ok, no puedo hacerlo. Guau. Eh, con mucho tiempo mejoré, pero sí, Ujú. fue bastante difícil. Pero entonces, tu esposo, ¿él originalmente de dónde es? ¿Dónde nació? De Sudáfrica. Su Ah, padre es Sudáfrica. sudafricano y su madre es uruguayo, una historia Guau, complicada, pero qué sí, somos de locura. todo el mundo. Entonces, él, o sea, habla inglés como primer idioma, ¿y también hablaba español en ese momento? Sí. Ah, Hablaba español con su madre, pero más como mm, en casa, con su claro. madre y su abuela, y su madre inventé una palabra, inventó como hablan bastante Spanglish en casa. Y hoy Okey. en día, sí estamos todos juntos y como habla con su padre en inglés y su madre en español, aunque todo puede hablar los dos, es como Qué un raro. sí, es raro, pero divertido. Y ahora tú con su madre hablas en español, en inglés o Con mi suegra, hablo estoy intentando hablar más español, pero ujú, el los primeros años era mucho más fácil para mí hablar en inglés, ujú, y, pero con la abuela siempre en español, porque ella no puede hablar ninguna palabra de inglés, entonces tengo que, pero con los demás era mucho más fácil comunicarme en inglés, pero por ujú, eso no tenía también esa necesidad de mejorar rápido. También cuando mudamos acá, yo y ujú, Alejandro, sus padres viven en Sudáfrica y después en Madrid, entonces estuvimos acá ujú, solo con su abuela, pero llegamos en 2020, entonces no pudimos hacer nada el primer año, casi año y medio, porque por la pandemia, y entonces teníamos esa familia cerca, pero era casi sin familia, porque guau. por todo, sí, pasando en el mundo. Qué complicado. Y luego, bueno, volvamos a la parte donde ustedes deciden que quieren vivir en Uruguay para estar juntos, ¿no? Mm. En ese momento, cuando tú estás en Australia y deciden que se van a vivir en Uruguay, ¿qué miedos tenías? ¿Qué pensamientos pasaban por tu cabeza? Creo que tenía un poco de delusión, de verdad, porque no tenía mucho Mm, miedo de ir, de llegar. Era como, okey, ese es el decisión lógica, porque él ujú, no puede quedarse en Australia, ujú, y para mí una relación de distancia es posible, pero es difícil. ujú. Y por suerte, porque con la pandemia sería unos años separados, Sí. entonces, okey, ¿por qué no? Ese es lo que tenemos que hacer, vamos a hacerlo, si no funciona, puedo volver, no pasa nada. Y Ujú. sí, tomé la decisión y fue como, okey, no puedo pensar en otra opción porque eso es lo que vamos a hacer, punto. Bien. Bueno, y salió bien. Te casaste y todo Sí, salió bien. funcionó, pero sí, con Exacto. complicaciones, pero estamos acá. Bien, muy bien. Ahora, cuando llegas a Uruguay, Ujú. ¿cómo son tus primeros días en este país? Mm, primeros días, okey, llegamos en marzo, literalmente como 2 semanas antes de llegó el COVID. Ujú, Entonces, teníamos unos días lindas de viajar, conocer el ciudad y a su familia, y fue, pero tengo ese recuerdo de ir a un viaje en el centro, en la ciudad, con un prima de mi esposo, solo para ir a un museo, caminar un poco, tomar un café. Y tenía un momento en el cafetería, cuando alguien me pidió, ok, ¿qué quieres? ¿Qué quieres pedir? Y en mi mente como, esa pregunta es tan simple, pero no pude responder como quería y tenía un poco de nerviosa y empecé a llorar en el cafetería uf, frente a las personas que casi no conocía. Era muy intenso ujú, y creo que ese momento fue como, okey, estoy en el otro lado del mundo. Finalmente me sentí que, okey, esa ujú, decisión es muy grande y uf, no tengo no conozco a nadie, solo una persona en todo el país. Soy muy lejos de mi familia, de ujú, todas mis amigas, y sí, ese momento fue ujú. muy intenso,
pero y después con todo lo que pasé fue, okey, bueno, estamos acá, tengo que continuar, pero, Ujú, no era fácil. Me gusta mucho el país y ujú. es un lugar muy linda, pero, sí, las emociones fue muy como altos y bajos. Guau, ese momento, pues, muy duro, ¿no? De no poder Ujú. pedir un café es algo que, claro, se te quedó en la cabeza para siempre. Sí, Guau, y luego, bueno, pues, tienes ese primer como shock de: ya estoy en otro país, sí. ya mi vida es diferente". Mm, ¿Cómo le haces para seguir avanzando? O sea, para seguir: tengo que aprender español, mm, tengo que hacer esto". ¿Cómo mm. cómo sigues? Mm, okey, empecé con clases acá, después de unos meses, Ujú, porque otra vez los casi todo en Montevideo durante 2020 fue como poder ir al supermercado y hablar ujú, con la gente en el súper, o hablar con mi marido, ujú, o hacer algo en línea. okey, Otras opciones no era tan fácil, pero en el fin de año, creo que el año siguiente, 2021, empecé ujú, con clases presenciales en la ciudad y me gusta mucho. Las maestras son muy buenas, pero las clases son mucho más caros mm, que quería pagar para continuar semanal. ujú, Pero estar en un país, siempre pensé, okey, porque escuchas eso en inglés siempre ujú, que, okey, si quieres aprender un idioma, tienes que ir a ese país y estar en el centro y vas a como absorb, sí, pero no funciona para mí. No sé si es porque soy más tímida o cuál, pero necesité poner mucho más esfuerzo para aprender. Y también los uruguayos hablan, especialmente los jóvenes, hablan muy bien inglés, que para ujú, mí fue como algo bueno, pero también mal, ujú, porque ellos le encanta practicar su inglés y su claro, nivel de inglés era mejor que mi nivel de español. Entonces, comunicarnos en inglés era más fácil mm. para todos, pero eso significa que no aprendí mucho porque no tenía que hablar y los amigos que conocí hablan inglés también y, Ujú, y sí, tenía que, ok. Después de unos años, de verdad, tal vez 2 años acá, decidí, ok, ujú, pasé mucho tiempo y mejoré, claro, pero no como quería. mm, Entonces decidí, ok, necesito amigos que no me importa si ellos pueden hablar inglés, solo voy a hablar con ellos en español porque necesito practicar y mejorar. Y este punto, sí, me ayudó un montón. ¿Y cómo conseguiste a esos amigos que estuvieran dispuestos a hablar contigo solo en español? Casi todo lo que conozco acá es por redes sociales, Mm, por grabar y publicar videos en TikTok o en Instagram. Y literalmente hice un video diciendo, hola, soy Mary, soy de Australia, quiero amigas, si le gusta esas cosas, avísame. Y ujú. bueno, funcionó como un Guau, advertisement en las noticias, pero de, no sí. sé, moderno. Y sí, funcionó. Un poco diferente que lo normal, pero, Ujú. sí, Qué loco. O sea, entonces, publicaste un video y así conociste gente. sí, sí. Guau. O también de Instagram, como gente, you know, cuando conocís a un amigo que es solo de internet y como unos comentarios y empezás a, okey, estamos amigos y Claro. escribiendo y como, okey, tenemos que actualmente ir a tomar algo, a tomar un café o a caminar por Ujú. la Rambla, que es muy común acá, tomar mate y estar cerca de la playa, en el sol, en un, no sé, una actividad muy popular acá porque es Ujú. gratis y lindo para pasar la tarde. Y sí, Wow, que creo que son cosas que normalmente, la gente no quiere hacer por miedo, por vergüenza o lo que sea, y que tú lo mm, hiciste muy bien. O sea, buscaste la forma de encontrarte con gente y yeah, aunque todos podían hablar inglés a tu alrededor, pues tú mm, querías hablar español. mm. ¿En Y algún para mí momento? era más vergüenza estar en un país unos años sin hablar.
no Mm, quería ser, no quería ser esa persona que mudé a un país y nunca aprendí algo, ujú, pero como, y soy maestra de inglés, ahora profesora en línea, y tengo mm, muchos alumnos que son de Sudamérica, en Australia, por ejemplo, y ellos, su experiencia puede ser muy similar al mío, porque cuando ujú, estás en un nuevo país, claro que vas a atraer personas con situaciones similares y es mucho más ujú, fácil hablar de temas difíciles de ser inmigrante con otra persona de su cultura o cultura similar. Pero eso es como, ok, podemos hacer amigos con otra gente similar, es más fácil, pero si queremos integrar más con la cultura del país que estamos, tenemos que, ok, ¿cómo podemos hacerlo? Y es mucho más esfuerzo, pero es posible, pero mm, no voy a decir que es fácil. Sí, claro, no, para nada es fácil, porque al final mezclarte con otra cultura no solamente es el idioma, sino también son costumbres, Ujú, comportamientos, muchas cosas, ¿no? ¿En ujú. algún momento pensaste en rendirte, ya mejor solo hablar inglés? ¿En algún Mm, momento pensabas así o no? Más en el momento, sí, que, okey, Mm, esta conversación sería más fácil si cambiamos, pero de como, okey, voy a rendir completamente y dejar de intentar, no. Eh, Porque incluso cuando o si vamos o si volvemos a Australia, no quiero que este tiempo acá es solo un recuerdo. Quiero continuar con español para mi vida, porque ujú, no sé, es un parte de mi vida ahora y no quiero, eh, no sé cómo explicar, pero no sé si me entendés, pero, sí, es como, em, abre muchas oportunidades, la música que me encanta es todo en español y mm, incluso si vivo en Australia en el futuro, creo que voy a buscar gente que pueda hablar con quien puedo hablar español más, porque sí, claro, literalmente nadie en mi familia habla otro idioma, solo ujú. inglés. Claro, bueno, al final ya es parte de tu vida, ¿no? O sea, Mm, el idioma. ¿Y mm, dirías que hoy, ya después de estos años, ya te sientes 100% cómoda o sientes que algo todavía necesitas trabajar y cómo lo trabajas? no sé no sé si incluso en unos años voy a sentir 100% cómoda. Ujú, Puedo comunicarme bastante bien, pero estoy muy consciente que hago errores. Y literalmente puedo decir, hola, ¿qué tal? Y la gente como, oh, ¿de dónde sos? Ok, es obvio que tengo acento, que no sueno como local, y está ujú, bien, pero no, no sé en qué punto voy a sentir que soy 100% que tengo fluidez en el idioma, porque ujú, puedo hablar y puedo expresarme ok, ujú. pero claro que es más fácil en mi primer idioma y siento mucho más inteligente en inglés que en el español, pero Claro. la gente ya puede entender, okey, está intentando y Ujú, estar muy feliz ver que intento, aunque ujú, no soy perfecta, pero no siento 100% cómoda pero puedo hacer si tengo que hacer algo acá, puedo, ujú, cualquier cosa, incluso si no conozco todas las palabras, puedo como hablar en un círculo para llegar al mismo punto, ujú. pero, sí. Sí, pero yo creo que, bueno, es la primera vez que hablamos, pero quizás una ventaja que tú tienes, por lo que estoy dándome cuenta en la conversación, es que, bueno, entiendes todo, ¿no? O sea, completamente todo. No has tenido ningún problema en la conversación para. Creo que para mí, y eso es mi problema más grande con el Ujú, idioma y también con otra cosa, pero es la confianza. Es mm, que siempre siento un poco tímida y ujú, eso puede ser un poco raro porque para mí es mucho más cómoda hablar con un cámara y publicarlo en el internet para que millones de personas puedan ver que hablar con una persona enfrente, porque tengo un poco más control de, okey, puedo planear un poco, hablar, grabar y editar si necesito. ujú, Pero si estamos en vivo hablando y como si hago un error, no sé ujú, si ello puede parecer que, oh, bueno, ella es estúpida, y ahora es un poco mejor, pero hace años
era, sí. Y estoy intentando dejar esa mentalidad porque si alguien está hablando conmigo en inglés malo, nunca voy a sentir, qué estúpida. No, estaba intentando Ujú, y no es el primer idioma. Obviamente va a hablar con errores, pero soy mucho más crítica con mí misma, ujú. pero Sí, exacto, eso pasa mucho, que somos más duros con nosotros mismos, pero en general cuando hablas con los uruguayos, pues me imagino que son pacientes, ¿no? Que te quieren ayudar y tal. sí, sí. Ujú. Bien. Ahora, para la gente que nos escucha, hay algunos de ellos que les ha pasado como tú antes. Nunca han aprendido otro idioma, quieren empezar a aprender español. ¿Qué les dirías? O sea, ¿qué deben tomar en cuenta para empezar? Mm, bueno, un consejo es que obviamente es bueno escuchar de otra persona que funcionan para ellos, pero al mismo tiempo tenés que encontrar algo que funciona para ti, para vos. Ujú. Acá usamos vos, pero estoy pensando mucho. De que, porque para mí los consejos de otras personas a veces no me funcionaron porque tengo ansiedad, soy más introvertida, no puedo, tengo amigos de Estados Unidos que le encanta hablar con gente y Ujú, no tenía ese problema de confianza que yo sí. Entonces, para mí, ir y simplemente hablar con desconocidos en la calle ujú, no me ayuda, pero me gusta mucho la música. Entonces, si, si tenés algún eh, mente como yo, o tal vez como eh, neurodivergencia, no sé en español, neurodivergence, ujú, como TDAH o autismo o algo, para mí es más útil encontrar algún tema específico que me encanta y guau, estudiar eso en español. Por ujú, ejemplo, empecé un negocio acá haciendo ropa, que es un poco raro. Entonces, conozco ujú. un montón de palabras muy específicas sobre tela y hilo y cómo coser, que hay varias gente que no puede hablar de eso porque es muy, muy específico. O Sí. también si le gusta mucho la pop culture como artista y música y el chisme, puede usar eso para aprender, porque hay un montón Ujú, en el internet, puede ver, tengo una artista favorita y puede escuchar música y también entrevistas y leer o escuchar y usar eso para aprender, porque si elijo algo en Netflix, ujú, también vivir en Uruguay es más difícil porque no hay muchas películas o series con el acento local. Lo más cerca es de Argentina, es bastante parecido, pero encontrar algo que es bien uruguaya, muy difícil. sí. Entonces, redes sociales era la forma mejor para mí eh, aprender esa forma de español muy específica Ujú, y, y era más fácil y porque era más divertido. No sentí ujú, como estoy estudiando, era más, ok, estoy como scrolling en mi ujú. celular para relajarme, pero en otro idioma. Guau, okey. O sea, realmente como que te enfocabas en las cosas que a ti te gustan y simplemente con eso tú aprendías. Sí, especialmente en el principio porque puede crecer el vocabulario mucho y Ujú, después también con clases. ah, Para mí lo que funciona mejor es clases una a una, como ujú, con un maestra normalmente en mi laptop porque es sí, más cómodo, más fácil, pero porque si estoy hablando con un amigo de Uruguay o incluso con mi marido, si ujú. ellos corregirme, soy mucho más como, es, es bueno porque quiero correcciones, pero al mismo Ujú. tiempo como siento un poco más incómoda, pero si estoy en un clase, como, ok, estoy Ujú. pagando a esa persona para esa función, Exacto. no sentí no sé, miedo. Sí, 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 además, sabes que te van a corregir y estás, como mentalizada, ¿no? Sí, porque más Mm. que si estoy hablando con amigos acá, ellos no quieren decir, ok, ese es incorrecto, tiene que decir eso, porque estamos Claro. hablando y divertirse, pero si es en clase, más como, ok,
todo el punto es para aprender y Ujú. sí, eso es mejor para mí. Aunque tengo que pagar, funciona mucho más. Claro. Oye, y bueno, cuando entraste a la llamada, estás, tomando mate, y eso es algo muy cultural Mm, de, pues, de esta zona, ¿no? O sea, de Uruguay, de Argentina, Brasil, etcétera. Eh, mm, háblame de la cultura uruguaya, ¿cómo es? ¿Cómo la describirías? mm. No sé, la gente de acá son muy tranqui, esa es la palabra favorita, que Mm, hay todo tranqui, le gusta mucho tomar mate, ver mm, el atardecer, toda la vida muy chill, y mm, que puede ser genial, pero también puede ser mm. en el otro lado si estás esperando algo en del gobierno y como que tengo un poco de Okey. prisa, pero ellos no. Le encanta el fútbol, que Ujú, no es mi favorito, pero, tengo respeto para eso. ujú, ¿Y qué más? No sé, le encanta. Es un país muy chiquito, si nadie conoce, entre dos países gigantes como Brasil y Argentina y Uruguay como el chiquito sí. hermanito. eh, pero hay partes de la cultura similares con los Ujú, dos, como le encanta el fútbol, el tango, el mate, festejar. ujú. eh, y también los asados, como comer mucho con familia cada fin de semana, como mm, todo es, el concepto de tiempo acá es muy Mm, diferente, como todo va a pasar con cuando, no sé cómo explicar, pero que los latinos tienen ese estereotipo de llegar unas horas antes de que decir, y acá es lo mismo, pero que nadie tiene prisa. ujú. Si, si tenemos todo el domingo para hacer algo, vamos a tomar todo el tiempo juntos, pasar Ajá, sí. el tarde cocinando y charlando, tomando y Ujú, volver a casa a 3 en la mañana. Es muy claro. común. Eh, ¿Y cómo es a diferencia de Australia? O sea, o sea, ¿los australianos son más rápidos, más, o cómo cuál es la diferencia? Es difícil explicar porque los australianos puede describirlos bastante similares. Somos muy chill, muy de la playa, muy, Ah, no somos muy... Australia no es un país de, ok, trabajar, trabajar, trabajar. Es más como, ujú. ok, trabajamos solo para ganar plata y, divertir Vivir. la vida. Ajá. Exacto. Y acá es lo mismo, pero tiene un sabor diferente. Ujú, Eh, ahora es un poco diferente, pero cuando llegué, Uruguay era mucho más y todo lo mismo ujú, en comparación a Australia, que es muy multicultural. Ahora es diferente porque vienen muchos más inmigrantes de Sudamérica y también del mundo. Entonces la cultura está cambiando un poquito para adaptar a eso y también con la comida, pero hace unos años era muy como, ok, somos uruguayos y hacemos esas cosas y en Australia era como hay mucha más gente de Asia, de África, ujú, de toda Europa, era mucho más una mezcla de cultura y todo, y eso es lo que extraño más de Australia, pero ajá. acá tenemos un poquito, pero es diferente. Claro, sí, ahí, todos son uruguayos, ¿no? Entonces, todos Ujú. hacen las cosas como uruguayos. Claro. Y ahora me gustaría preguntarte un poco sobre eso, o sea, ¿y tu esposo sí es muy uruguayo? O sea, él teniendo esa parte, ¿es así o es más, como neutral? No, es que, es uruguayo, pero porque no creció acá, es que, Mm, su familia visitó Uruguay mucho, pero solo para Navidad y para volver a otro lado del mundo. Entonces, ujú, él es uruguayo y su español es uruguayo, pero ujú, y y otra cosa de Uruguay es que por ser país tan chiquito, es muy normal, al menos en Montevideo, donde viven casi mitad de la población, la gente tiene amigos desde su niñez, que puede tener 30, 40 años y su círculo más cerca son los amigos de la escuela, porque ujú, estamos todos en la misma zona, nadie mude mucho, que es muy hermosa y algo muy interesante, pero para ujú, alguien que viene después puede ser difícil como estar
mi gato, para como eh, integrar en ese grupo puede ser difícil Mm, porque está como la competencia de 20 años de amistad. Nunca mm, sería lo mismo y por eso puede ser más fácil para la gente, eh, al menos para mí, conocer y estar cerca y tener esas amistades muy importantes con otros extranjeros o con uruguayos mm, que se mudaron a otro país y vuelven porque si ellos tienen esa capacidad de más amigos y no solo, ok, sí, tenemos los amigos de escuela y estamos bien, no necesitamos más, que, no sé, es algo que puede ser muy buena para ellos. Qué lindo estar amigos durante 40 años, eso es claro. hermoso, Ujú. pero también para yo, eh, Sí, 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 por supuesto, porque al final no puedes competir con 20 años de amistad, ¿no? O sea, es muy complicado. Pero, y qué buena idea la que tuviste de publicar un video y que la gente, bueno, te encontrara, ¿no? Y me gustaría preguntarte un poco sobre tu trabajo, porque tú enseñas inglés sí. y, claro, tú aprendiste español. Entonces, ¿qué cosas que tú aprendiste mientras aprendías español Mm. te gusta llevar a tu clase en inglés? Para mí lo más importante es decir que, bueno, todo, todo necesitas mucho tiempo para llegar al fluidez y hay videos en línea de, ok, cómo aprender en 2 semanas. Que, ok, puede funcionar para algunas personas si tenés 10 horas del día para hacerlo o si Ujú, tenés este mente de, ok, estás muy buena con idiomas, que yo no tengo, y, pero para otras personas y quiero decir a todos los que quieren aprender que, ok, no, no es un problema si necesitas más tiempo. Y mm, no tienes que sentir vergüenza si tu situación y tu viaje es diferente que los demás, porque todos somos diferentes, tenemos diferentes situaciones, vidas, prioridades y mm, dos personas no puede ser lo mismo, entonces tu aprendizaje no sería lo mismo. ujú, Pero también que, en mi opinión, el acento no es tan importante como algunas personas pueden pensar. Escuché mucho de mis alumnos de inglés que, oh, quiero tener ese acento. Y estoy como, ¿por mm, qué? Si, incluso si pones años aprendiendo, ok, ¿cómo puedo sonar como una persona de Estados Unidos, por ejemplo? ujú, Primero, ¿qué parte? Porque hay un montón de acentos en un país. ujú, Y dos, ok, si conseguís ese acento muy perfecto, genial, pero ¿qué pasó si quieres viajar a Inglaterra o Irlanda o mm, Australia? Todo ese tiempo aprendiendo el acento y como, ¿por qué? Y hay una diferencia entre pronunciación y acento. Puede mm, pronunciar algo correcto, pero ujú, con un acento que, u al menos en inglés, es como si tienes un acento diferente, es que, okey, eso es tu identidad. Es que no vas a sonar como australiano si sos de Cuba, porque sos cubano, y eso ujú, es perfecto. No, si la gente puede mm, entender, eso es lo más importante. ujú, Y también que hablar lo más posible en las clases es lo que quiero enfocar, porque en mi experiencia en las clases, en mi viaje aprendí a aprender y también soy host, organizadora de eventos locales ahora con un ujú, language exchange, un intercambio de idiomas, ujú, y que en mi experiencia la gente casi siempre pueden entender o leer mucho más que pueden hablar, mm, porque estamos como consumiendo mucho en redes, en películas, en nuestros celulares, pero si no tenemos esa oportunidad para hablar con un nativo, eso es el área para mejorar más, porque si alguien preguntas algo que no está preparada, que tiene que pensar, entender, traducir y después hablar. sí. Y eso es siempre lo más lento para aprender. Lo más importante es hablar al final, ¿no? Y poder expresar tus ideas. Y, mm, me gustaría saber
O sea, en una clase de inglés, ¿quiénes piensas tú, en tu experiencia, que Mm, son las personas que logran resultados, que logran hablar un segundo idioma? No sé cómo responder porque depende mucho en qué significa lograr. Y que si, porque tengo alumnos que tienen un nivel mucho más bajo que otros, pero pueden comunicar. Entonces, en mi opinión, sí, hablan inglés. No es Ujú, perfecto y usan muchas palabras incorrectas a veces, pero puedo entender. ujú, Y l- lo más importante es si quieren, si realmente quieren aprender, puede, pero si está haciendo algo que tenés que hacer. Y eso fue mi experiencia en la escuela también como joven. Aprendí japonés y italiano, pero casi nada y un año después era como, no existe, porque no pensé que necesite y no querría, no tenía mucho interés en el idioma porque no sentí que necesite entenderlo y, por eso que prefiero ser maestra de adultos porque ellos están eligiendo las clases, pero con ujú. niños puede ser mucho más difícil porque normalmente sus padres quieren que ellos Ujú, aprender, pero si ellos no quieren y mm, no tienen esas ganas de hablar otro idioma, sería mucho más difícil. Pero si querés aprender y si tenés tiempo, porque con la vida ahora puede ser muy... mm, hay gente que no sentí que tiene tiempo, pero siempre hay tiempo en el día si realmente quieren, pero obviamente una persona que trabaja 3 trabajos y también tiene familia, tiene hijos chiquitos, es como tiene mucho menos tiempo que alguien que es soltero y vive con sus padres. Es como, es diferente, pero ujú. todo es posible si realmente querés hacerlo, pero sí. Sí, es verdad, al final es voluntad, ¿no? Y tener muchas ganas de aprender un idioma y sí, 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 completamente. Oye, me gustaría cerrar el podcast con algunas preguntas, interesantes. La Ajá. primera pregunta que te quiero hacer es, dejando a un lado a tu familia y a tus amigos de Australia, Ujú. ¿qué extrañas de Australia? Mm, eh, ok, algo fácil que extraño la comida. Ah, Extraño mi comida favorita, no es australiano, es comida de Tailandia, pero hay mucha variedad en Australia de comida y me mm, encanta eso. Am, y también los animales, porque tenemos animales muy específicos que casi no existen en otra parte del mundo, ujú. pero sí, la comida y los animales. Cool. Y como que los más conocidos son canguros, y, ¿cómo se llaman estos? Koalas, ¿no? Y, ¿qué Sí, otros hay muchos, pero animales? esos son los más populares. Claro. Eh, sí, no sé los nombres de los otros en español de verdad. Ah, ujú, Canguro, koala, emu es ujú. como, ¿qué más? Wombat. Hay un quokka que es muy chiquito, tengo que mostrar foto. O platypus es lo que nada y tiene Ah, wow. el, el animal muy raro de Phineas and Ferb, y no Sí. sé. ¿Y qué es lo que más te gusta de vivir en Uruguay hoy en día? Me Me gusta vivir acá porque es que siento que crecí toda mi vida acá desde cero. Y ese es un poco raro, pero es que me gusta mucho salir y bailar con amigos. Y me gusta la música, me gusta el candombe. Mi parte del año favorito acá siempre es en enero, febrero, cuando hay carnaval acá. Eso es perfecto para mí. Y, y sí, el, la cultura de bailar y la música es mi favorito. Cool, bien, bien, me gusta. ¿Bailas tango también o? Quiero, pero ahora no. Hay gente, sí, No. pero yo no. Buenísimo. Bien. ¿Cuál es el talento que tienes y que pocas personas saben que tienes? Mm, un talento. Bueno, otra pregunta difícil porque pienso que publico casi toda mi vida en línea, entonces si alguien conoce mis redes, que no tengo Ujú. muchos secretos, pero mucha gente acá no sabe que estudié como 6 años de nutrición. Eso no es un Guau. talento, Ujú, pero tengo mucho información sobre eso que no ujú. uso
ahora. Pero más de eso, también bailar. Y era bailarina de ballet clásico en Australia durante mi niñez, pero hoy no puedo hacer nada, soy más que me gusta caminar y ir al gimnasio o bailar más de, no sé, salsa, Ujú. pero sí. Muy bien, okey. Y la última pregunta que te quiero hacer es, para la gente que nos está escuchando y que cada uno está en diferentes etapas de su aprendizaje, ¿qué mensaje o consejo les darías? Seguir y que si quieres hacerlo, es posible, solo tienes que tener paciencia con tú misma y vas a mejorar. Eso es el mejor consejo que puedo dar. Buenísimo. Oye, Madi, te quiero agradecer mucho por estar aquí con nosotros. Es muy inspirador escucharte y saber que se puede lograr aprender español, se puede Mm, lograr a pesar de todas las dificultades que han habido en tu camino. Estás mm. hablando, estás en un podcast, Sí. no sé cómo te sientes, si te sientes orgullosa o algo. La verdad, es solo cuando puedo pensar en que, okey, hace unos años eso no sería posible para mí. Ujú, Y después siento, okey, sí, estoy orgullosa, estoy haciendo muy bien. Pero y tengo que otro consejo es si sos como yo, tenés que dejar ese criticando, no sé, esos críticas de tú misma, porque s siempre siento que, okey, puedo hacer mejor, y es verdad, obviamente con un idioma siempre puede ser mejor, ujú. pero en comparación a un año, o 2 años, 3 años, 6 años, cuando llegué, un mundo al otro. Y siento orgullosa, pero también sí, que siempre quiero hacer mejor y eso es algo bueno, creo. Sí, 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 ojalá que sí te sientas orgullosa, porque no es fácil y no muchas personas, pues, logran hablar un segundo idioma, para empezar, ¿no? Mm, Y nada, pues, gracias por estar aquí en bueno, el podcast. gracias por tenerme y sí, pase lindo. Qué bien. Y amigos, si les gustó este episodio con Maddie, no se olviden de darle like aquí abajo, de suscribirse al podcast y también en la descripción de este video van a tener los links para que vayan a seguirla en este camino, en sus redes sociales, vayan a ver sus videos y vayan a conocerla un poco más. Y nosotros nos vemos en un siguiente episodio.